mensaje del Papa Francisco que conmovió a millones de fieles en Chiapas. Que no se pierda la sabiduría de sus ancianos. El estado más pobre y marginado de México vivió momentos de alegría y esperanzas. Lágrimas y luto en la sierra de Sinaloa. Un comando de la muerte sembró el terror, regó de sangre y cadáveres la región. Fuerzas federales han sido puestas en alerta máxima. El recorrido por los pasillos del penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Fuimos en busca de las razones que convirtieron este reclusorio en una bomba de tiempo. Lo que descubrimos fue espantoso. Increíbles y conmovedoras imágenes. El consuelo que le envió un menor a su madre desde ultratumba. Lo que verá lo dejará sorprendido. En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Ruggero. El Papa Francisco llegó a Chiapas con un mensaje especial para el estado más marginado de México. Nuestra enviada especial, Hilda Gutiérrez, estuvo en el lugar y nos tiene el resumen. Adelante, Hilda, buenas noches. Vamos con tu informe, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ciudad ya se respira paz y tranquilidad. Eso es lo que dejó la visita apostólica del Papa Francisco, pero el ambiente fue totalmente diferente durante el día. Desde tempranas horas, los fieles católicos, como en peregrinación, caminaron hacia el estadio Víctor Manuel Reina. No tenían de otra, las avenidas aledañas estaban cerradas y protegidas por seguridad estatal para abrirle paso al vicario de Cristo. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. En San Cristóbal de las Casas, el Papa argentino continuó con su misión y, como lo hizo en Sudamérica, abogó por las comunidades indígenas, condenando a quienes los han excluido de la sociedad. Esta pareja de la tribu Zoque nos habló de cómo han sido desatendidos y a veces ignorados. Vamos al municipio a solicitar algún apoyo, nos cierran las puertas. Lo más que nos perjudica a nosotros como campesinos. Vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Y en Tuxtla Gutiérrez, el patriarca de la Iglesia Católica criticó a los que por comodidad no han formado una familia y dijo muy a la mexicana que hay que echarle ganas y tener paciencia en el matrimonio y atención con los hijos. Es importante mencionar que aunque México es el segundo país más católico del mundo, solamente el 58% de los habitantes en Chiapas son católicos, mientras otras religiones siguen creciendo en esta zona, como el Islam. Esta noche el Papa regresará a la Nunciatura de la Ciudad de México para ir a dormir y mañana trasladarse al estado de Michoacán. Eso es todo de mi parte. Yo soy Hilda Gutiérrez, desde Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, para la cobertura de Francisco en México. Cierre de edición. Gracias, Hilda. Muy buenas noches hasta allá, hasta Chiapas. Y precisamente para ahondar en más detalles de la visita del Papa a Chiapas, nosotros conversamos vía telefónica con el periodista Pedro Ferriz, quien estuvo hoy en el estadio Víctor Manuel Reina durante la visita del Sumo Pontífice y nos cuenta cómo estuvo la jornada. Acabamos de estar con el Papa Francisco aquí en el estadio de los Jaguares de Chiapas, en donde hubo como tema principal el de las familias y de todo lo que las familias pueden verse amenazadas en estos tiempos modernos cuando diferentes ideologías coloniales llegan a invadir y a irrumpir en lo que era en otro tiempo la estabilidad de las familias latinoamericanas. Habló de muchas cosas el Papa y se le presentaron muchas problemáticas de diversa índole. Todas tienen que ver con la realidad de las familias hispanoamericanas, que en este caso, desde uno de los puntos más pobres del país, desde Chiapas, resonó la voz de la esperanza de un hombre que sabe entender los problemas humanos y que estos problemas son traducidos en lo que le pasa con estos grandes públicos. Nunca pensé que alguien después de Juan Pablo II llegara a conquistar corazones de la manera tan eficaz como lo hace este Papa argentino, el primero de América en la historia. Habló para ustedes desde Chiapas, Pedro Ferriz de Con.
Gracias a Pedro por este informe. Buenas noches. Entre tanto, otros han sufrido por la llegada del Papa Francisco a México y son los migrantes, ya que por órdenes del gobierno, agentes federales han limpiado las calles, arrestando a cientos de centroamericanos, esto para darle al pontífice la impresión de que el problema no existe. El operativo de acoso a los migrantes inició a mediados de enero y desde entonces no se sabe si los detenidos han sido deportados a sus países. Esta es otra de las realidades que se vive en esta visita. En Los Ángeles hablamos con los niños que viajarán a Ciudad Juárez, Chihuahua, para entregarle una carta al Papa Francisco. Rosa María Orbach habló con ellos y esto fue lo que le dijeron. Este es el mensaje en zapoteca de esta niña ciudadana americana de padres inmigrantes oaxaqueños. Ella y su hermano fueron víctimas de la separación de familias cuando en el 2005 su madre salió de este país huyendo de redadas. Mi propósito que es al visitar al Papa es ir a pedirle su ayuda para que me pueda ayudar a traer a mi mamá de vuelta. Hoy, Iris y Luis, estos hermanos, hacen maletas, viajarán a Ciudad Juárez junto con más niños, pidiendo al Santo Padre, ore por los migrantes. El puesto de madre nadie lo puede cubrir. Desde donde yo esté lo ayudaré haciendo mis oraciones por aquellas familias que se encuentran en mi misma situación. Luis Hipólito, padre de estos menores, asegura que vivir sin su esposa es un calvario. Lleva 13 años esperando un milagro. ¿Qué puedo hacer? Le digo, no puedo hacer nada. A mí me duele tanto a ustedes. Iris y Luis llevarán el mensaje de más de 12 millones de inmigrantes indocumentados y con la bendición de su padre, partirán. El Papa lleva muchos mensajes y yo pienso que el Papa puede ser un milagro. Y si no alzamos nuestra voz, ellos nunca nos van a oír. Sin duda alguna, el mensaje de los inmigrantes indocumentados llegará hasta los ojos y oídos del Papa Francisco en su visita a México, para que pueda seguir pidiendo por ellos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Y justamente con tal de hacerle llegar el mensaje del sufrimiento de los migrantes en Estados Unidos, los activistas harán todo lo posible, como los de esta historia que verán a continuación, de la que nos informa desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Agustín Hernández. Cansados de la injusticia y discriminación provocadas por las políticas migratorias del presidente Barack Obama, Jesús Rivera encabezó una marcha por el sur de Estados Unidos. Estamos dando otro paso. Su verdadera intención es llegar hasta la valla del muro fronterizo en El Paso, Texas, y desde ahí gritar para que lo escuche el Papa Francisco, quien estará de lado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El líder de United with Dreams es originario de Hermosillo, Sonora, pero fue llevado por su madre al estado de Arizona cuando solo tenía 9 años de edad. Y desde entonces ha vivido con la amenaza de la deportación. Decir a todos los demás el mensaje que el Papa ha dicho. Que todos somos inmigrantes, todos debemos respetarnos a nosotros mismos y pues esa es la razón que estamos aquí. Julieta Garibay también participa en la singular protesta que exige el fin del odio que el gobierno estadounidense tiene contra los inmigrantes. A dar bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados con amor, con compasión, con respeto, algo que el presidente Obama no está haciendo. Durante la manifestación se colocaron ofrendas en las calles del centro del Paso, Texas, a la memoria de los migrantes fallecidos en su intento de alcanzar el sueño americano. No se sabe si el Papa Francisco escuchará las voces de protesta de estos jóvenes, pero la acción servirá para denunciar al mundo la realidad que viven millones de indocumentados al otro lado del muro. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Agustín Hernández, cierre de edición. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, muchos inmigrantes se preguntan qué pasará ahora con el alivio migratorio de Barack Obama tras la muerte de uno de los jueces de la Corte Suprema, quien, vale decir, era uno de los más conservadores. José Luis Muñoz nos explica lo que se podría esperar en el siguiente informe. La repentina muerte de Antonin Scalia, el juez conservador de la Corte Suprema, ha estremecido los cimientos de la política estadounidense. Su fallecimiento deja un virtual empate con 4 jueces conservadores y 4 liberales. Mientras tanto, el presidente Barack Obama quiere aprovechar la oportunidad de nombrar a un juez progresista antes de dejar el poder en enero del año 2017, pero sus declaraciones de designar inmediatamente a un sucesor han desatado una tormenta en Washington. La Corte Suprema debe emitir un fallo para el mes de junio sobre la legalidad del alivio migratorio que tiene en el limbo a millones de indocumentados, por lo que la elección de un juez progresista sería favorable para la comunidad indocumentada.
Se aproxima una batalla campal. El presidente tratará de nombrar al sucesor lo más pronto posible, pero el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que debe ser el próximo presidente el que lo designe. La muerte de Scalia le echa más leña al fuego de la ardiente campaña electoral. Los votantes no solo tendrán que elegir presidente, sino también inclinar la balanza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Momento de ir a la pausa, pero no se aparten. Enseguida regresamos con más información y la horrenda masacre en Sinaloa que puso en alerta máxima a las fuerzas federales en México. Los comandos de la muerte dejaron un macabro espectáculo. Además, la guerra que se vive en El Salvador llenó de sangre y de cadáveres varias zonas del país. Los pandilleros han jurado matar a policías y militares. También lo que descubrimos dentro de las celdas del penal de Topo Chico, las posibles razones de la riña que dejó 49 reos asesinados. Y más adelante, el aullido del coyote, las revelaciones del músico mexicano que ponen al descubierto su relación con el Chapo Guzmán. Pasamos al estado de Sinaloa, donde lo ocurrido hasta ahora es un completo misterio, específicamente en la comunidad de Tepehuajes, en el municipio de San Ignacio. Un comando de la muerte provocó una terrible masacre. Rogeiro Peraza nos explica más en el siguiente informe. Ay, perdónalo, señora, mi hijo, perdónalo, señor. Escenas conmovedoras como esta se vivieron en esta carretera que une los municipios de San Ignacio y Brasiles, en Sinaloa. Esta mujer no puede contener las lágrimas al saber que sus familiares habían sido asesinados a sangre fría por un comando armado. Mientras los familiares esperan más información, unidades militares se trasladaron al lugar para verificar los hechos que ocurrieron en la región serrana de San Ignacio, donde un grupo de 8 hombres y 5 mujeres fueron emboscados. Al llegar a la zona donde ocurrió la masacre, el ejército encontró que los cuerpos de las víctimas estaban regados por todas partes, varios de ellos con el tiro de gracia. Los asesinos usaron armas AK-47 conocidos como cuerno de chivo para cometer la masacre. 8 de las víctimas fueron ya identificadas, entre ellas están Sergio Gamboa Ruelas y Héctor Gamboa Narváez, residentes del poblado de Tayoltita, quienes acababan de vender unas vacas y borregos y retornaban a sus casas con unas compras. La Policía Federal y el Ejército están en alerta máxima, están en la búsqueda de los responsables de esta cruel masacre. Mientras tanto, los familiares están a la espera de los cuerpos para darles cristiana sepultura. Desde San Ignacio, Sinaloa, Rogeiro Peraza, cierre de edición. Y les informamos que justamente esa intensa operación de la que hablaba Rogeiro ha dado resultados. Se confirmó el arresto de 2 personas que las autoridades aseguran participaron en este crimen. Según el informe oficial, se trató de una balacera entre grupos criminales rivales. Entre tanto, en Guerrero cayó otro líder de los Rojos. Se trata de Onésimo Castillo Adame, el Bombón, presunto operador del grupo criminal. El Bombón se había refugiado en una vivienda de Tecpa de Galeana, en la región de Costa Grande, en Guerrero. El líder criminal es hijo del líder del partido PRD, allí en ese estado. Mientras tanto, el hombre que supuestamente dio la orden para asesinar a la periodista Anabel Flores fue recluido hoy en el penal de Puente Grande. Se trata de José Le Márquez Valdera, el Chichi, jefe de los Zetas en la región de Orizaba, Veracruz. El Chichi también habría ordenado el ataque al periódico El Buen Tono de Córdoba. El Salvador vive una sangrienta guerra. En las últimas horas se han registrado varios enfrentamientos que han provocado la muerte de policías, soldados y pandilleros. Josona Tambakis nos tiene los detalles de esto desde allá. Regresan a la mira de los pandilleros, policías y soldados en El Salvador. Un investigador, un agente y un militar cayeron bajo las balas asesinas de esos maleantes. Al investigador, un grupo de pandilleros lo emboscó a plena luz del día en el Parque Central de Usulután ante la mirada de varias personas. El lamentable hecho, un ataque hacia un compañero de la corporación policial. Cobardemente fue atacado por unos miembros de pandilla. Hace solo unas horas, otro policía y un soldado cayeron acribillados a balazos al occidente del país por un grupo de pandilleros que no le dio tiempo de defenderse. Las autoridades reaccionaron debido a esos crímenes y en un nutrido tiroteo que duró varias horas mataron a 3 pandilleros.
Este año continúa siendo violento y sangriento en este país. En los primeros 45 días del 2016, más de 1.050 personas han perdido la vida a manos de los terroristas pandilleros. En El Salvador, Josué Natambaquis, Noticiero Cierre de Edición. Hacemos una nueva pausa, pero enseguida regresamos con más. Y lo que descubrimos dentro del penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, demuestra que el lugar era una bomba de tiempo. Además, lo que pasó en el velorio de un menor dejó helados a sus familiares y amigos. El mensaje de ultratumba que recibió la madre del fallecido. Más adelante, mientras muchos músicos mexicanos lo niegan, el Coyote reveló su relación con el Chapo Guzmán. Nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, Daniela Aburto, entró al penal del Topo Chico para conocer la realidad que se vive allí tras el motín que dejó decenas de muertos. Lo que encontró demuestra el nivel de corrupción que había en ese reclusorio. Veamos. Estas son las ruinas de la celda de lujo en la que vivía como príncipe Juan Pedro Saldívar Farías, el Z27, en el penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. La habitación, que fue incendiada durante la revuelta en la que murieron 49 reos, contaba con baño sauna, una caminadora para ejercicios y un acuario que adornaba su habitación. En noviembre pasado fue trasladado a este penal, que ya controlaba Iván Hernández Cantú el Credo. Desde entonces, comenzó una guerra interna que terminó en la sangrienta riña. Mientras ambos líderes del narcotráfico vivían en la opulencia, el resto de la población carcelaria pasaba sus días en cuartos reducidos, espacios compartidos y sin privacidad. De estas celdas destruidas están sacando toneladas de escombros, muchos de ellos objetos prohibidos como esta computadora. Otro de los detalles del dinero que se manejaba dentro del penal es esa tienda donde se vendía comida e incluso bebidas alcohólicas a los reos, a un precio muy alto, costo que solo los líderes podían pagar. El primer arresto que se da por la corrupción que imperaba dentro del penal del Topo Chico es el de la directora Gregoria Salazar Robles, quien fue detenida junto con otras autoridades penitenciarias. Pero las investigaciones apenas comienzan y muchos más podrían caer en manos de la justicia. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición. Estas imágenes muestran el horror y la desesperación que provocaron los ataques de las fuerzas rusas en escuelas y hospitales en Siria. Cerca de 50 civiles, incluyendo menores de edad, murieron en la ofensiva según las Naciones Unidas. Vecinos y rescatistas continúan buscando sobrevivientes. Las carreteras se han convertido en peligrosas trampas para los conductores en varios estados. En esta se observa la agonía que se vivió cuando 65 vehículos participaron en una carambola cerca de la ciudad de Líbano, Indiana. Socorristas tratan de sacar a muchos de los conductores atrapados entre los escombros de los vehículos. Y el infierno se desató en un bar de la ciudad de Nueva York. Inmensas columnas de fuego devoraron este establecimiento. El incendio inició en el área donde se almacenaban los licores. La policía aún investiga las causas de este siniestro. Con estas imágenes nos vamos a una nueva pausa, pero enseguida retornamos con el último mensaje desde el más allá que le envió a su madre, un niño fallecido, y muchos fueron testigos. Además, el Coyote suelta la sopa y revela por qué el Chapo Guzmán es el capo más querido por los músicos mexicanos. Y fíjense que durante el velorio de un niño ocurrió un hecho insólito que sorprendió a todos. Mientras lloraban la muerte del pequeño, un globo blanco comenzó a moverse de un lugar a otro hasta llegar a donde estaba la mamá del niño fallecido. Al ver que el globo la rodea, la mujer comienza a llorar desconsolada, pues sintió que se trataba de su hijo, que le enviaba una señal desde el más allá. Increíble. Y el cantante grupero conocido como El Coyote no tiene miedo de admitirlo. Asegura que le ha cantado al Chapo Guzmán, a quien admira y desea ver libre. José Ángel Ledesma Quintero dice que si Joaquín Guzmán Loera estuviera fuera de la cárcel y volviera a llamarlo para que tocara para él, lo haría de nuevo. El Coyote afirma que el Chapo Guzmán siempre trató bien a todos los músicos. Y bueno, ahora les vamos a compartir nuestra pregunta del día y los resultados.
La pregunta en las redes sociales era, ¿cree que el nuevo magistrado para la Corte Suprema de Justicia debe apoyar el alivio migratorio? Estas fueron las respuestas. Un 96% respondió que sí, solamente un 4% dijo que no. Gracias a los que participaron, y justamente es propicio recordarles cómo hacerlo. Y es a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Son el mejor mecanismo para participar en nuestras encuestas y estar en contacto con nosotros. Hemos llegado al final de la emisión de cierre de edición por el día de hoy, en este lunes, Día de los Presidentes. Y para despedirnos, nos dejamos con las mejores imágenes de la visita del Papa Francisco en Chiapas. Tengan muy buenas noches. Hermano de fe, voz de amor y hermandad, te recibe nuestra tierra. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra.